No, mire, ese es un reactor de CO2 de Miramontes. Entonces, por Ah, es ahí, una toma desde arriba. ajá, sí. Pero aquí lo que nos llamó mucho la atención es la imagen que se ve ahí, que pareciera como si fuera la formación como de un feto. Entonces, eh, eh, la pregunta sería, ¿es así como nos formamos por medio de estos campos que interactúan y se llegan a hacer esta formación de... Es una interesante pregunta, pero calculo que sí, porque el padre y la madre genera el huevo cigota y a partir de Ujú, ahí el alma se hace cargo y genera su cuerpo. ok, la cuestión aquí sería, ¿qué elementos intervendrían para la formación del humano, ¿no? ¿Cómo sería esa interacción de campos? Bueno, aquí ya nos damos una idea, ¿no? Los, los Que campos sería para todo, magnéticos ¿no? Ajá, gravitacionales, justamente. sí, sí, sí. Entonces, no sé si les gustaría iniciar con esta pregunta que me llamó mucho la atención, viendo estas A ver imágenes. qué dice Jalal. What do you think A of this ver. picture, Jalal? It looks like a fetus taking shape inside the reactor. Yeah, it's very beautiful. This is the amino acids. Yes, yes, yes. Pero creo que debes traducirle la pregunta, John. Bueno, la pregunta es la que dijiste vos. Ajá, pero What en did you inglés. say? This is a new what, Jalal? This is the amino acid. Ah, estos son los aminoácidos. But if it's in the center of the water, this is taken from up above. But if the picture would be from the side. ¿Tienes una foto desde el costado, Liliana? No, desgraciadamente no, nada más tengo la de la siguiente, a ver, que era Para mostrando saber todo si está en ajá, el medio del agua o en la parte superior. está en la parte superior, Sí, John, bueno, eso entonces sería. Jalal debe tener razón. Son los aminoácidos que Son los toman esa forma. aminoácidos. Sí, sí. A ver, déjame ver si puedo poner la otra foto donde se ve el reactor. Pero nada más es la toma desde arriba. A Y ver, ahí depende de se la ve. iluminación que tengas ahí, Ujú, ese efecto de colores. Porque hoy en sí, día con los LEDs te puede pasar cualquier cosa con el efecto de colores. así es. Entonces, como vemos ahí, acá de este lado está el LED y la conexión. Entonces, adelante, John. La pregunta, ¿sí se la hiciste a Jalal? Sí, te contestó que él dijo que seguramente son los aminoácidos. Por eso te pregunté si estaba arriba o en el medio del agua. Ok, sí. Mm, y es de esta forma como es la creación de toda la vida. Así es como se puede ver físicamente cómo es que se forma la vida. Y bueno, un mosquito, un renacuajo, un pollito, todos se originan de la misma forma. Tienen esa forma enrulada de un... Ujú. Who is making this experiment? Lo hizo Miramontes. Hmm. Tell Solo, her if she make another one, but she need to nano coat the box before. ok. Antes de realizarle cualquier reactor de deseo, recubrir las cajas, los, Sí, hacer el tratamiento con la soda cáustica, lo nano recubrís por dentro. ok. The same box when you nano coat the copper plates or the zinc plates, use the same box to make.
this Si usas, si ganses. usas la misma caja para hacer el nanorecubrimiento y después el reactor, ahí ya está automáticamente nanorecubierto por el tratamiento de las placas. Ok, ¿cómo debo de lavar la caja, John? Una vez que se nanorecubrió, ¿se puede lavar con jabón o nada Lo más se enjuagas enjuaga? con agua nada más, ningún Ok, problema. aunque tenga la sosa, no hay ningún problema. No, porque lo Ok, diluís tanto que no, que un no buen afecte. enjuague y listo. No hace falta Ok. fregar, porque entonces podés Esa es una sacarle de el ajá, nanorecubrimiento. eso en muchos de los manuales no está especificado, porque normalmente decimos, pues agarran un vaso y lo haces, ¿no? Pero es importante hacer Y ese bueno, si el proceso. vaso de vidrio, normalmente el vidrio ya viene como nanorecubierto adentro. Ok. Is that true, Jalal? If you use a glass container, the glass normally is nano-coated from the process of fabrication. Yeah, but if this box nano-coated, now you will have a different environment. There is no, if I say there is no interaction from outside this box. So Ajá. even the gases, you will see it in different way, and you see it moving all the time. Si el envase, el contenedor está nanorecubierto, los campos de afuera no afectan, solo son los campos generados por las dos placas metálicas, y vas a notar que también los ganses giran continuamente, que es un poco el proceso que se está viendo acá también, ¿no? Pero está Ajá. interactuando los campos desde afuera también. And if we use a circle one plastic, a circle one nano-coated, that will be, you will see it more. Si usas un contenedor circular, redondo, vas a notar el efecto mucho más. Ok, muy bien. Nos está fallando el traductor ahí. Me estás Está incitando a Santi. que yo siga, me parece. Sí, pero sí puedes, ¿no, John? Por ahí, creo que... Siempre y cuando no aparezca alguien, porque hoy me dejaron, ayer ya me dejaron sin ninguna botella precargada, así que si vienen tengo que ir a cargar plasma. Ah, ok. Bueno, por ahí tenemos a Santi y es que, bueno, por acá. Hola, Se está durmiendo, Santi. ¿me escuchan? Anda a Sí, dormir sí, la sí. siesta, Santi. Dame unos minutos, estoy terminando algo y ya te reemplazo. Ok, no, Tenemos muchas a gracias. Lesbos también. Ok, bien, adelante. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta con respecto a esto o algún comentario, adelante. Levanten su mano y podemos, o tengan alguna pregunta para Jalal. Yo tendría una pregunta, pero no sé si él nos pudiera ayudar, ya que dijo el señor Kesh que era para los de las clases avanzadas. No sé si recuerdan cuando hizo un reactor donde utilizó puro cobre y cobre nano, donde no se utilizaba el zinc y que era igual la copa 1. Entonces, no sé si Jalal pudiera explicarnos ese reactor, cómo es que se puede obtener, sea la copa 1 con esos elementos. Bueno, la copa de la vida sería. Ajá, sí, la copa de Pero la que vida. tiene más óxido de cobre normalmente. Jalal, Liliana would like to know if you only use copper and copper nano, what do you manage to have inside the reactor? What is it useful for? This will be copper oxide. Yeah, that's what I've said, yeah. Sí.
confirma lo que te dije. But the copper oxide can have 3 different colors: a dirty white, a blue greenish, or brownish. Is You that will correct? have you'll have a spectrum from 50 to 70. Ajá, logras un espectro de 50 a 70, es decir, son 3 colores distintos del óxido de cobre. Óxido de cobre depende de si tiene un oxígeno, 2 oxígenos o 1 oxígeno y 2 cobres. El color puede ser un blanco sucio, puede ser el turquesa o puede ser el marroncito. It's due even to the condition of the experiment. Está todo condicionado al experimento. Tiene mucho que ver ahí The la temperature. intención que pones al hacerlo. Eso All es has súper to do with importante. intention you put into it. I imagine. A lot. The temperature, the environment, the gravitational field of the Earth, the box, everything. When it's nano-coated, you're sort of avoiding so much influence from outside, I imagine. Yes. Cuando recubres por dentro el envase, evitas que haya tanta influencia externa. Ok. Bien. Pasando a otra pregunta, Jalal. No sé si tú ya hayas logrado producir agua o tener el sistema Oasis funcionando. Liliana would like to know if you managed to produce water, or the Oasis system. Me, no. I didn't went that far. Yeah. Todavía creo que la mayoría de nosotros no hemos tenido la necesidad de fabricar agua todavía. ¿Está escaseando el agua ya por México? No. Simplemente por el asunto de la experimentación, ¿no? De que salió por ahí el sistema Oasis que te iba a dar todo, ¿no? Calor, agua y no Bueno, ibas a... está la unidad para generar el material que tú desees. Parecida a la unidad de salud. Ah, ok. Sí. No sé, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? You know, por ahí? you remind me. You know, I have a box here. It's for 2 years in the production of making tritium. Ok. And I just ¿Y qué pasó? looking at it, A ver. and he said it's not the time. Oh my God. ¿Vas a compartir pantalla, Jalal? Will you show us the image? Yes. Okay. Ok. Yes. A ver. You see that one? Yes, beautiful. Yes. Está muy grande. Bueno, por ahí vamos a anclar su... It is for 2 years here. More than 2 years. I have some cups I've had them for over 2 years also, and they're spewing You see the salt color all inside? over the place. You see the color inside? Yep, turquoise. That is the down one. No, take the other one, the top, Yeah, yellow one.
The one behind is the white one. No, this one here. Where is my hand? This one down. This one. Yeah. Turquoise, that blue greenish Here it's copper different. oxide. Let me take it Yeah. out. Fíjense que en ese envase hay dos distintos colores, está como separado el cobre turquesa por atrás y el transparente adelante. Yeah, maybe tomorrow I will take it Es- out. Jalal, ahí son dos recipientes, ¿verdad? Uno dentro de otro. No creo, ¿eh? Are there Eh, two containers, one inside the other, or what? Yes, yes. This is two Yes. containers. sí, The para camera la producción de both. tritio. Yes. Ok. This is a CH3 kit, and Ujú. you pull out CO2. the carbon from it. Sí. You Ok. see, I didn't do anything. I do not do anything. You see. We all got a big mess in our homes, the same as you do. Don't worry. Wherever you go, you you have thousands of Containers, everything. yeah. Ahí estás nanorecubriendo, ¿verdad? Oh my Eh, God. ¿Cómo nanorecubres el zinc, Jalal? What? How do you How do nanocoat you the know? zinc plate? Zinc. What I have? It's very thick one. Tiene un zinc muy grueso. Let me. Ok. Hablando de eso, What do you put Jalal. in cold caustic? Ajá. Con sosa cáustica. Jalal, me gustaría mucho también que nos recordaras por qué no This one, es you see? bueno nanorecubrir con ácido. It is a thick one. You see. This Oh, is Yeah. a normal one. está No, grueso. sí es bueno, Liliana. Es mejor ¿Sí? el nanorecubrir con soda cáustica y no con calor. Es decir, es más... No, ácido, con ácido. Ya, bueno, pero el ácido lo único que hace es comer la chapa. Ajá, pero creo, Jalal nos había comentado que con ácido no. I use the same method of the copper, but I do not let it a lot time. Yeah, and imagine you don't heat it up. Some of them, and some of them I just put Cold caustic. cold caustic in a bag and I leave it for a time. Let me see if I have one here. Es que por ahí en los años pasados se empezó a nanorecubrir el zinc. No sé si recuerdas, John, que no sé por qué empezaron a nanorecubrir con ácido el zinc. Bueno, alguno que habrá hecho la experiencia, pero Ajá. no nanorecubre. Es decir, tiene que ser soda cáustica, una cosa alcalina, y si no, lo pones directamente un par de meses en agua plasmática. Y como el agua Ok. plasmática está en 8,5 de pH, ya también produce el mismo efecto. No sé si Yanal nos pudiera explicar el por qué no ácido y sí con sosa cáustica, para que quedara más claro y ya por ahí ya Could you es. explain, Jalal, why not use an acid instead of caustic soda, alkaline product, to nanocoating? Acid. What she said? Yeah, why? It's because some people talked about using acid, but acid only eats up the plates. It doesn't nanocoating. No, it's not the process that you release the hydrogen in NaOH. Only in this process you release the hydrogen. Con este proceso lo que logras es liberar el hidrógeno. Ok, solamente en dado caso que quisieras liberar hidrógeno utilizarías el ácido, pero o sea, tendrías que nanorecubrir con ácido. ¿O cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que?
No, es que la pregunta era, Es ¿por que qué no, y no? quieren inventar la pólvora. Pero en cuestión de campos, ¿por qué no se podrían recubrir con ácido? Es que Y, justamente el pH, ajá, el ácido tiene bajo pH y lo alcalino tiene alto pH. La idea es tener ok. un producto de alto pH para producir ese efecto. You remember last time when I said we received a gift from someone? ¿Recuerdan cuando la vez pasada yo les dije que hemos recibido una donación Oh, de alguien? yes. A full Ahí está. copper wire and zinc wire. Hemos Wow. recibido rollos de alambre de cobre y alambre de zinc. And you know, this Beautiful. is from one. He was a knowledge seeker, and he have been benefit from the knowledge. And when he heard that we have a group, so he decided to send us 1,000 meter of copper and 1,000 meter of zinc wire. This was about a year and a half ago, wasn't it? No. This was before 4 months now, 3 months. No, because I remember some time ago somebody also did the same thing and it was Yeah, forwarded this to is everybody. this one when we decided to make the Maghreb group, the secret Maghreb group. Yeah. Ok, Look, muchas felicidades, Jalal. let me tell you something. If you have such a thing, a zinc plate, Ujú. which you used in producing, huh? Si tienes una placa de zinc con la cual has producido en el reactor, Just if you take it out and leave it a little bit to dry, and then smell it, smell the plate. sáquenlo del reactor, déjenlo secar y después siéntanle el aroma. Oh, ok. Really, the smell will take you out. El aroma te va a Such a hacer beautiful volar. smell. Such a beautiful smell. Es hermoso el aroma. ¿De cualquier reactor? Y sí, porque es el proceso del zinc. Ok, El metal zinc en ese proceso produce ese efecto. muy bien. Sí. Bueno, So me gustaría, ajá, while sí, while adelante. while the camera is open, what you need to see, what you need to know. Come. Mientras está la cámara abierta, ¿quién más necesitan saber? Lancen las preguntas. Oh, Yalal, ¿por qué tienes allá nanorecubierto por dentro en tu magra, en la bobina magra? Nada más veo que está nanorecubierta una y la otra no. Why do you have in the magravs coils we saw there in your image? Why do you have one that's nano coated and the other one isn't? Why not? ¿Por qué no? O para qué, no, sí, pero ¿cuál sería el propósito? O sea, ¿cuál sería el Experimentar. objetivo? ¿Y qué ha experimentado él? You don't have physicality in your body. ¿Entendiste? ¿Tienes fisicalidad en tu cuerpo? ¿Sí? So Ok. understand the plasma. Debes comprender el plasma. Cómo trabaja, cómo interacciona con toda la naturaleza. You have physicality, you have emotion, and you have a soul. Entonces serían tres Tiene- capas. ¿Podrías hacer un magra con 3 bobinas dentro? Entonces, Es que todo trabaja de a tres. Tu piel tiene ajá, 3 capas, ¿no es cierto? pero veo que aquí nada más son 2 bobinas, Y bueno, está en plena una dentro, experimentación.
podrían ser entonces, podríamos experimentar poniendo 3, ¿no? Y tal vez, como menciona, lo externo es lo físico y lo del medio serían, La ¿qué serían? emoción. Las emociones y luego sería lo del alma. Así es. Ok, entonces podríamos hacer un mágraba así. Vamos a hacerlo. You see this? Interesante. You see this one? Yes. What is What do you think? hemoglobina? No. Es que, ok. Tal vez si lo pudieras poner en un fondo blanco para que no interfiera con el color de la mesa. Could you put it with a white background so the color won't be affected by the color of the table? Ok. Podría ser gas de, no sé, de orines. Urine is gold guns. Ok. This one is gold guns. Por ahí a algunos les sale color rojo como rosita, ¿no? Rosado. Dependiendo del tipo, será del tipo de oro. Here, this bottles, you see this, all these bottles, Yes. it's all sorts of ganses, everything. Con todo ganse distinto. Wow. A ver. But it's such a small amount. It's only Una waters. pequeña cantidad en cada uno. Oh. ¿Ese de cuál es? Beautiful color. Yeah. Por acá nos preguntan que cómo nano recubres el oro. Walter. Jalal, How do you nano coat the gold? Yes, Andreas. a question from the German-speaking community. Why does the copper guns turns black after the time? What? Why does the copper, the CuO guns, turns black after the time? Because it's the copper, it's near enough in the strength to the iron. So when it receives more energy, it goes to the level of the iron. But it's not deuterium. Sorry? But it's not deuterium, or? It's not deuterium. Deuterium, you mean? Yeah. Yeah, maybe it lose, it gain energy to become in this level. Don't forget, deuterium, it's duality, 2 by 2 by 2 by 2 by 2, you see? So you can have behavior. In the strength. Why 2, 2, 2? This is the behavior of deuterium, 1 neutron and 1 proton. Ah, yes, sure. Yeah, deuterium is a hydrogen which has an extra neutron. What a hydrogen have extra neutrons? Isn't that the deuterium? It's everything you see. It's a multiply of deuterium. What is the carbon? 6.
3 deuteriums. Yeah, exactly. Yeah. Well, deuterium would be a hydrogen plus a neutron. You don't have actually a deuterium as a deuterium. You have a behavior. Ajá. No hay un deuterio, sino que es un componente que se comporta como deuterio. Let's open the understanding of the plasma. Abramos el comportamiento del plasma. Expliquemos cómo funciona. I showed you so many times all these boxes. Only when you change the environment, the color will change. So, one minute, please. Cualquier material que tengas en el reactor, si cambias el lugar, los efectos de los campos que recibe de afuera, ahí vas a notar cambios en los colores o en la configuración. Liliana, qué calladita que estás. Es que estaba viendo acá un video de Jenny Nano recubriendo y quería también compartirlo con Jalal. Entonces, ahorita se ocupó Jalal, ¿verdad? Sí, dijo que ya volvía. Oh, ok, sí. Bueno, por acá Raquel nos pide de favor que expliquemos por qué no hacer el nano con ácido. Bueno, ¿cuál sería la diferencia de hacerlo con ácido y con sosa? Pero Y es que el comportamiento del metal es totalmente distinto. ¿Cuál es el objetivo de usar ácido? ¿Comerse el hierro, el material, el metal? ujú. Fue por algo que quiere mostrar por ahí Alenka. Por ahí Alenka ya te pasé de panelista. No sé si quieras unirte por acá. Estaba enfermita, Alenka, ¿no? Sí, ya está mejor. Por ahí ya La le di convención de pasaje. brujas salió bien. Todo bien, todo ha salido muy bien. Últimamente nos hemos estado enfermando muchos, o sea, ha habido muchos casos. Pero sí, todo ha salido bien, John. No Lo veo que les ningún. decía es que Jalal fue a buscar algo para mostrarlo. Ah, ok. Gracias, Elenka. Sí, y lo del ácido, con el ácido no se nanorecubre nada. El ácido se come, el material.
Es una acción opuesta a la del álcali, al alcalino. Sí, sí, son. Así es, Alenka. Lo digo porque muchas veces hay muchos videos por ahí donde, sobre todo cuando nanorecubren el zinc, mencionan que lo nanorecubren con ácido. Entonces, ¿A dónde? ay Dios. Tienes piratas de todo tipo en todos lados. ¿Qué va a hacer? Eso debe ser confundir a los estudiantes. Sí, nada más era para hacer la aclaración. Y bueno, ahorita. ¿Y cómo has estado, Alenka? ¿Ya mejor? Un poquito mejor. Qué bueno, qué Sí. bueno. Todavía estoy así como con poca energía. So, Sí. any question, guys? What's wrong? ¿Hay alguna pregunta? Dice Jalal. Bueno, no, Jalal, si quieres, por aquí Dan puso HNO3 ácido nítrico. A ver si podemos pasar a Valis para que nos quiera comentar algo. Adelante, Dan. Ahorita que se una. Creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, sigue el tema que cuál sería la diferencia entre lo ácido y el alcalino. Ya Lenka nos menciona que Y no se tiene que ver con nanorecubre. el potencial del hidrógeno, cómo interactúa con el metal. La idea es desprender las capas superiores del metal para que haga Y un no comérselas. nanorecubrimiento, que es desprender los átomos que se encuentren libres flotando sobre el materia original. Ok. Bueno, me gustaría compartirle no sé si Yalal nos iba a compartir alguna otra cosa más que fue por ella. You gonna show us something, Jalal? Okay, who will show? No, we thought you went to fetch something to show us. Oh no, my wife called me, so that's why I went. No, él no vino, no fue a buscar nada, lo llamaron para... You mean about the understanding of the ganses, what I said, or what? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Sobre cómo se hacen los ganses? ¿O el No, nanorecubrimiento? nanorecubrimiento sobre del zinc, más bien. Y quería mostrarle un video sobre Yanni que nos enseñó cómo nanorecubrirlo y cómo le quedan a él negritos. Entonces voy a empezar a compartir Liliana has a video done by Gianni, the way he does the nano coating of a zinc plate, and Y también aquí it's pretty dark. también nos recubre el hierro. Es como que nos hizo una muestra más o menos rápida de cómo hizo. Entonces no sé si Alenka nos hiciera favor de traducir. Voy a ir pausando. Si estás por ahí, Alenka, disponible. Sí, cómo no. Ok. ¿Para Bueno, qué? entonces, para traducir lo de Jenny, de la Bien, cómo no. nanocobertura. Sí. ¿Sí? Y si le parece bien a Jalal también. Pero recuerden que, bueno, sí, como Yanni no, Jalal no entiende español, ok. Ok. No sé, pregúntale, ¿le podrían explicar a Jalal? A ¿Qué ver. cosa? Entonces ya le doy play. ¿Perdón? Digo que si ya le doy play al video. Sí, yo estoy lista. Bueno, no, un momento, se me olvidaba que necesito la computadora también, ¿verdad? No, Alenka, aquí lo ¿No? escuchas. Bueno. Aquí lo escuchas. Ok, perfecto. Ok. Ok. Entonces sí.
Ah, ok, entonces vamos a Tenemos darle. una línea negra en la imagen, Liliana. Ah, ok, déjala ahí. Para mí todavía persiste, no sigue el resto de la gente como que lo que ve. Sí, está todavía. Hay una línea como A ver, loma déjala. negra. Vamos a hacer, a minimizar Debe ser todo. tu signo nano recubierto. Seguramente. Ya quisiera yo tener el mío así. Ok, a ver, ¿ya no se ve o sí se sigue viendo? A ver, Aún Todavía se ve. persiste. santo Jalal, we're Dios. talking about that line that's covering the video. A ver, And somebody made a joke saying that it's Liliana's sink, nano covered sink, nano coated. A secret. Yes. ok. That's why. That means it is secret, cannot be shown. Dice Jalal que es un secreto, que por eso se... Ok, bueno, aquí le doy Bobinas play. de hierro, no de hierro zincado, solo hierro. Y el método de que estoy hablando Sí. es el This is nano cubrimiento en vidrio. Kiani. This is voice of Kiani. Yes, yes, Gianni nos compartió este material. Entonces, no sé si quieras traducir por ahí Yes, a Lenka. Lani, this video with us, to us. Okay, ya empezó. Okay, Sí. and the method I'm talking about is A ver, te lo regreso. Ok. De hierro, no de hierro zincado, solo hierro. Y el método de que estoy hablando es el nano cubrimiento en vidrio. Eso es un bote de vidrio de 800 mililitros. Le he puesto normalmente como se hace el nano cubrimiento con sosa cáustica. He puesto al fondo del vaso y luego agua caliente. Si lo haces, si calientas el recipiente de vidrio antes un poquito, ya no se va a romper de mucho calor. Adelante, Lenka. ¿Se fue Lenka? Es que tengo tienes que hacerlo por partes, porque ya lo hice. Sí, Es que tenía el micrófono cerrado, perdón. sí. Él dice que este es una forma de hacer el nano cubrimiento con soda cáustica y con agua hirviendo. Y que la forma para que el jarro de vidrio no se rompa es en... no, lo tengo que hacer para Jalal, ¿verdad? En inglés. I'm sorry, Jalal. I have to translate for you, and I was doing it in Spanish. Yes, Okay, okay. what Gianni says is that this is a nano covering that is done with caustic soda, and that it is also, he's using also hot water, and the way that he avoids that this jar will break because of the heat, then he hits first the jar a little bit so that it won't break with the hot water and the heat of the caustic soda. Ahora sí, Liliana. Y aquí he hecho la solución con hidróxido de sodio y con hidróxido de potasio. He puesto... I have also used the
sodium hydroxide and also potassium hydroxide. Sí, adelante. 6% hidróxido de sodio y 3% hidróxido de potasio. 6% de sodium and 3% for potassium. Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Y le he dejado 2 días en inmersión y en la tercera he quitado la sosa y le he dejado así otro día, luego la limpieza y después lo puedes dejar hasta cuando empiezas los reactores. And then afterwards you can leave there until you start making the reactors. Adelante. I submerge 2 days, and third days I take out the caustic and I leave it in that environment. Dice Valis, Dan, que entre 2 y 1 mes deja que se recubra. 2 days in the 2 submerge, días. under the 2 water. días en el verano dentro abajo del agua. And third day, in terceros días, quitar el agua. Y 30 días, no, al tercer día saca el agua. One choose Luego. to speak in English, one choose to speak in Spanish. So don't one translate one Spanish to Spanish. Ok. Puedes hablarlo. No, eso está, Dan, puedes hablarlo en español. Dos días bajo el agua y 1 día y 8 horas saca el agua. No, a los 2 días saca el agua. 2 days he keeps it underwater, and then 1 day afterwards he takes the water out. Aquí se puede ver, claro, el bote está tapado. You can see it Lo here mejor que that, podemos hacer es intentar colgar las bobinas sin que se toque una a otra. Yo he hecho una just close. cosa, como No se se puede escucha ver, nada. las bobinas tiene el hilo de hierro, los de cobre también, pero yo lo hago y lo pongo a mano cubrir y después cuando lo limpio y todo eso, solo lo voy a colgar encima del bote, hacer la conexión y ya está. Gianni, do you nanocoat both at the same time, both the 2 different metals? Gianni, ¿estás haciendo el nanocubrimiento de 2 metales a la vez? Is this question for whom? I'm sorry. Creí que estaba allí, Gianni. Es un video. Sí, es un Me video, Vanessa. me parece que dijo algo de que tenía 2 metales allí, hierro No, y... No, no, es puro hierro. Es puro hierro.
Es solamente hierro. This is only iron. I thought that he said that there were iron and copper, but no, he says, Liliana says it's only iron. Por ahí dan It's no sé si hanging. to- It's nano coating together with the wire to hanging out the coil. Ah, it's only the hanging wire that's over where the other coils are hanging. So let me understand. Whatever you put in this environment, Lo que se ponga en este ambiente, this is sort of information will transfer to the gap inside the nano coating. solamente va a transferir los campos dentro de los espacios donde están las bobinas nano recubiertas. Now, your nano coating, when going to work, it have information about whatever you put inside. Cuando tú vas a hacer los ganses, después de haberlos nano recubierto tus bobinas, ellos van a dar la información que han adquirido al ser nano recubiertas. This is exactly what Dan is drawing. Whatever you put information, this is the behavior of the nano coating. Lo que sea que uno pone dentro del recipiente, eso es lo que va a atraer, esos campos son lo que va a atraer. Ok. ¿Le pongo play? Gracias, Jalal. Sí, ya. Thank you, Jalal. Muy sencillo. Y creo que en próxima semana voy a poder mostrar cómo se hacen unos vídeos pequeños. Very simple. Next Otro week I método, will try to y aquí es el alambre de zinc. Now there is another way with this zinc wires. Yo hago el nano cubrimiento utilizando 3 cajas. En I use 3 boxes. En la primera voy a In the first one, I am going to put poner la inmersión, lo que voy a nano cubrir. what I am going to nano coat. No Immersed. importa que es hierro, cobre o otro material. Y utilizo 3 cajas porque he visto que si yo estoy creando un medio, It doesn't matter what kind of metal I am going to nano coat, but I have found that using 3 boxes, it will give me the following results. Adelante. utilizando 3 cajas, todo lo que voy a nano cubrir, en vez de tardar meses, lo puedo hacer en una semana. By utilizing the 3 box instead of 1 month to nano coat to make the process, it's making in 1 week because it's utilized 3 box nano coating. Cualquier material. Aquí en la inmersión, In the submersion, después de sacar la sosa, le he dejado un día solo con un poquito de sosa. before, let's say, taking out the caustic, and I live in this environment with a little bit in the bottom of this caustic.
Liliana, Así parece que es. tengo problemas con el internet. Se me está cortando con demasiada frecuencia y por largo rato. Lo Ok, anterior no Alenka. lo pude traducir. Tenía Sí, nos hizo favor conexión. Dan, de traducirlo. Sí, Alenka, no te Ah, preocupes. bien. Ah, perfecto. Okay. Entonces, le doy play. El zinc, después de 48 horas, Think after 48 hours, Eso es zinc, Yani. ¿sí? nanocode, Wow, te after quedaron 48 hours. súper bien. Por esto quiero compartir con vosotros, porque ya he trabajado todo el invierno para, digamos, descubrir unos métodos muy sencillos para nanocubrir cualquier material. Then this is the reason why I am trying to share with you, because throughout this time I have found various methods to nanocoat different metals. Porque ahí hay que tener en cuenta el material y el calor que se necesita. Y por ejemplo, por un Because buen nanocubrimiento del you have to take into account the material that you need and the heat you need. zinc, no importa que es alambre o placa de zinc, yo le he It doesn't matter dejado if it's la inmersión solo zinc 3 plate or horas el coil zinc. plate. For zinc, I've used only, I have immersed it for only 3 hours. Si lo dejas más de 3 horas en sosa caliente, después se va a hacer negro, pero luego se va a cubrir con algo blanco. If you leave it more than that time, then at the beginning it will be black, it will turn black, but afterwards it will turn white. Pero con este método ya no es necesario. But with this method, it is not necessary. A ver. Ay, hubiera visto tu video antes de nanocubrir. ¿Puedes repetir? Bueno, hasta aquí sería lo referente a la nanocobertura del zinc. Después ya viene, él nos comparte sus 5 copas. This is all about the nanocoating of the zinc, and afterwards he will share with us about his 5 cups. No sé si tenga algún comentario Jalal o alguien por ahí. A ver, deja checo. Comment something, anything, Jalal? A comment? Yes, or say about this? Yeah, What do you? the nano coating process is already in the wiki of the Cashew Foundation, and the same method you can use, and you can also experiment as you like. Dice que el procedimiento de nanorecubrimiento ya está en la wiki de la fundación, pero que uno puede experimentar y compartir el resultado de los experimentos. But always don't forget, before you do anything, you need to know what you're gonna do with it and how you progress in doing all the nano coating and the ganses. No olviden, antes de hacer cualquier cosa, qué es lo que ustedes esperan lograr o al hacer eso. Also, when you layering the last the layers of the nano coating, it's very important because this gives you the flow.
Y también tienen que tomar en cuenta las capas que van a poner de nano recubrimiento porque esto es lo que va a dar el flujo. What is this picture? ¿Están viendo ustedes esta imagen? Estas son las 5 copas de Gianni que no están conectadas y Dan nos está haciendo favor de hacer una explicación. Adelante, Dan. ¿Puedes abrir tu micro? Jalal, these are the 5 cups from Gianni. And Dan was doing this so that you understand what is this. And they have no connections. They are without connections. Entonces, no sé, Dan, ¿qué nos querías explicar? O si le doy And play. what he find? I'm sorry, I couldn't understand. What he found? ¿Qué descubrió de esto que hizo Gianni? I don't know. We don't know because this is a video from Gianni. Gianni is not present. But I see the connection with the wire in the right side. Where? You see a connection. Dan, ¿puedes ver una conexión ahí? Si gustan, le pongo play. Le pongo play para que lo veamos. Okay. You know, you can't do without connection. Eso se puede hacer sin conexiones. But dice Jalal. Pero you remember when I taught you about A, B, A, B, A, B from the same wire? ¿Recuerdan ustedes cuando yo les enseñé del A a la B, de A a B en el mismo alambre? Yes, you can have a matter state connection. Pueden tener una conexión material. You can have a plasma connection. Pueden tener una conexión plasmática. Let's say you put A and digamos, ponen A and P in the 5. De A a la B en los 5. And A and P y A y B in the 1. En el 1. So you are sure now number 5 and number 1 is connected. Así están seguros que el número 1 y el número 5 están conectados. So when you have a connection between A 1 and 5, normally you will have in between 4 and 3 and 2 is already inside this field. Así es que cuando ustedes tienen una conexión del 1 al 5, normalmente ustedes van a tener también una conexión del 1, 2, 3, 4 y 5. Let me put my... Déjenme poner mis... También lo interesante de aquí del video de Gianni es que hay efectos de cambio de color en las tomas. Entonces también eso
me gustaría mostrarle a Jalal. Okay. Jalal, Liliana says that what's very interesting is that there are different colors in the different takes. Stackers en los diferentes estantes, Liliana. Sí, si gustan podemos pasar el video In the en lo different que stackers. es. Y podemos regresarnos a esta imagen ahorita que lo pasemos. Okay, we're going to sí. show the whole video so that you can be able to perceive it. And then we're going to come back to this image. Okay. Decir que no te he escuchado. Digo que hubiera visto tu video antes de recubrir mi zinc. Voy a mostrar todo de el zinc y todo porque tengo muchas fotos y vídeos, pero como trabajo mucho ahora y tengo prisa en terminar el domo del oasis Gianni Jetta en Petrila. Y por esto estoy en 3 sitios trabajando, así que mucho trabajo, pero poco a poco voy a mostrar todo. Aquí en la imagen voy a son las 5 copas. Vamos a empezar con la primera. Pero como podéis ver, hemos hecho los 5 copas en el laboratorio que está en el centro de salud. En the lab. Parece que ya vino Gianni. Está entrando. Hola Gianni, bienvenido. Hola, bienvenido. Estamos mostrándole a Jalal las copas. Tus copas según este video que enviaste. Para que él pueda percibir los diferentes colores en las diferentes copas. Hola a todos. Hola, Gianni. Hola, Jenny. Bienvenido. Bienvenido. He sentido entrar en el grupo y cuando entró he visto las 5 copas. Gracias. Wow, we're connected. He says that he felt that he had to come into the group and that he was surprised that we were watching his video. We already called you. No es una sorpresa, sabía que estáis hablando de mí. Gracias. Sabía, he felt that we were talking about him. So maybe you can explain by yourself this video. ¿Lo dejo correr entonces sin audio o con audio? Es un poquito lento. Pues Liliana, déjalo lento. Yo creo que quieres explicar y también los colores que pero sin conexiones físicas y sin... Sí, así es, Jenny. Entonces, lo que pasa es que aquí no lo puedo poner lento. Porque, a ver si sí lo puedo Agua poner. con sal. Aquí. Una pregunta, Gianni. ¿La pintura de esas paredes es el mismo color todas? No, no son mismos colores. Hay 3 colores. Ah, están pintados en diferente color, entonces por eso es que se ve la diferencia de color. Okay, thank you. I asked Gianni if all of them were painted the same color, and he says there are 3 different colors. Sorry, go ahead, Gianni. Adelante, Gianni. Los colores que se ven se puede ver por la interacción de las copas. Y por eso se cambian de color. Oh, Gianni says that the colors that we're looking at, it's because
due to the interaction of the ganses. So they change sometimes. They are not all the time the same color. La mayoría dicen que es por la luz, pero yo veo cuando hago una foto, yo veo algunos colores y lo fijo con la fotocámara. He says that many people think that it's due to the different shades of light, but he has, when he's doing the videos, he is watching the different colors that they are changing, and that's why he made a video. Pasa lo mismo cuando hacemos las fotos en el jardín, en el oasis o en una cueva, es lo mismo. Sí, puedo hacer la foto con lo que veo. Gracias. The same thing happens when he is doing the videos and taking the photos outside in the garden. And that's the reason why he has learned to see those different shades. Adelante, Gianni. Pues esto quería decir y gracias. Sí, dejáis el vídeo porque así se puede ver. Gracias. Vamos a dejar, we are going to leave the video run because that's a way you can see the differences in shades. And he confirms that there are no connections, no material state connections. Adelante, Liliana. Aquí son las 5 copas y voy a mostrar también algunos otros. Aquí antes de ponerlas. Here, before I place these plates and coils, aquí el método, en vez de utilizar la caja de plástico, aquí he utilizado botes de vidrio. In this image, I used glass jars instead of the plastic boxes, as you can see. He puesto dentro el zinc. I placed en el inside bote pequeño, in a small jar que está cerrado. Después el bote grande que está también cerrado. And then the small jar inside the larger jar, also closed. Y estos dos botes lo meto en una caja. And these two jars, I will place them in a box, inside a box. Lo que es maravilloso y pudo mejorar todo para no cubrir es que cuando lo he hecho en el vidrio, he mirado los reactores y las bobinas algunas horas para ver cómo se comporta. Y claro, en el vidrio se ve muy, muy bien. The most amazing thing is that I have been watching these coils to see how they function, and they are very, very good. Otra vez las 5 copas y quiero mostrar cómo se puede ver en la foto, porque en realidad hay un color, pero cuando te acercas de las copas van a aparecer otros colores. I want to show these 5 cups and show you how
they change in color. They are, when I'm not so close, they have one color, and when I get nearer to them, they will be changing colors. Adelante. Y aquí vamos a empezar. Again, we'll start here. Cuando hemos posicionado las copas en el laboratorio, todos When we have- hemos sentido Aquí mira la sombra más de como los colores. We have all felt the fields, and you can see here how the colors changed. una alegría que Asombroso. nunca, algunos de nosotros nunca he sentido eso en su vida. Y además, We felt happiness that we had never felt before. Sí, Que han sentido mucha alegría que nunca habían sentido antes, Alenka. sí, así lo Eso acabo de indicamos- traducir, no me escucharon. me está contando que todos los que entran dentro, de alguna manera encuentran su alma. In one way or another, the people that come in find their own souls. Es maravilloso. It is really Aquí es amazing. las luces como le está respetando los campos These, que están emitiendo las these are the that they are showing the fields that they are emitting. Jenny, is that the same cup or is it Okay. different cup? The ones that was showing in blue and the other one in red or pink. Is that the same one? No. Voy a hacer otras fotos en el laboratorio para que se vea muy claro que son otros colores de cómo aparece. Raquel has a question for Gianni. Gianni, Raquel tiene una pregunta para ti. Adelante. Adelante, Raquel. You have a book about the domes. ¿Tienes un libro de los domos? Sí, dentro de mi alma. Y también Yes, tú lo tienes. my soul. Todos tenemos ese libro dentro de nosotros. Pero si We all está have a book inside of. y si quieres decir de algo publicado, por eso a mí no me interesa publicar y solo me interesa compartir con todos lo que hacemos. Gracias. If you mean that if I have published a book about this, I am not interested in publishing anything. I am only interested in sharing my experiments, what I do here. Adelante, Jan. Y por eso todo lo que hacemos con los domos y como has visto con todo lo que hacemos en el plasma, me parece natural compartir
porque también hemos cogido muchísima información de la fundación y de los otros, digamos, buscadores, pero además de eso, somos conscientes que estamos tomando de nuestra alma para regalar. Gracias. A mí me ha interesado hacer todo esto. I'm sorry. I have been interested in doing all this because we have taken a lot of information from the wiki of the Keshe Foundation, but we have also taken from our own souls. And that's the reason why I like to share this. Adelante. Con respecto a los 5 copas, nosotros ya hemos empezado de la tercera copa, el copa del hombre, a sentir y ver muchas cosas. Bueno, digamos muchas cosas diferentes. About these 5 cups, we have felt, starting with the third cup, is the cup of man, we have felt so many things that we have started doing and making, experimenting. Hemos hecho copas sin conexión, también copa 1, copa 2. We have experimented without any connection, cup 1, cup 2 also. Con la solución salina dentro, pero se ha hecho el GANS sin conexiones. I'm sorry, with the plates inside, did you say? Perdón, dijiste con las placas adentro, pero sin conexiones las placas y las... Sí. Sin conexiones las placas, las bobinas. Sí, sin conexiones en la fisicalidad se ha hecho el GANS. También se ha hecho el GANS con las bobinas afuera. Ok, permíteme traducir. Sí. Jalal, he says that he has experimented doing the cups of the 5 cups without any connections between the plates and the coils. And he has also experimented with the plates and coils outside of the water. Adelante. Hemos visto en el oasis cómo aparecen los campos del carbono, solo posicionar las bobinas de cobre nano y la bobina de zinc. We have experienced in the oasis that with only positioning the plates and the coils, y por eso the gases have started, the production of gases has started. Adelante. Y por eso para nosotros hacemos sin conexiones, pero cuando llegan a alguien para aprender, le estamos mostrando cómo se hace sin conexiones. Y con conexiones, claro. That is the reason why we have this without the connections. And when somebody comes in trying to learn or wanting to learn, then we show the person that it can be done also without the connections. Adelante. Y otra cosa que quería compartir con respecto al laboratorio, ahora pasa una cosa. And there is something else that I want to share about the lab. It's something that's happening now. Adelante. Que cuando trabajamos en el laboratorio, los gastos para la luz son muy pequeñas. When we work at the lab, the electricity and or energy expenses go down significantly. Y cuando nadie trabaja en el laboratorio, tenemos que pagar mucho la luz. And when nobody is working in the lab, we have a very high amount of money we have to pay. Hemos comprobado eso 3 meses.
y hemos visto que pasa lo mismo. Y entonces hemos dejado algo que consume la luz dentro. We have experienced that and checked and verified for 3 months now. And what we're doing that to avoid that high expense is that we leave at least one something that on so that it will be using the energy. Gracias. Adelante. Lo primero cuando pasó fue bueno, yo sabía eso de mucho tiempo, pero cuando pasó lo primero fue en verano, cuando no necesitaba nada de luz para calor, para nada. I knew that this would happen, but we experienced it for the first time during the summer because we didn't need to use any electricity inside the domes. Adelante. Dentro del laboratorio, no el domo. Inside the lab, not the dome. Perdón. Yes. Sorry. Y eso he hablado con Nico porque le he dicho que también el gasto de la luz está funcionando en la relación con las intenciones y las emociones de todo dentro. And I have talked about this with Nico, and I think that all the intentions of the people inside the lab are working together. Adelante. Y cuando estamos trabajando juntos, por ejemplo, así como 20 horas al día en el laboratorio, los gastos son 2 euros. How much? 2 euros. Y cuando no trabajamos, 100 euros. Wow. Well, when we are all working together inside the lab for maybe 20 hours on the run, then we have an expense of 2 euros. But when we are not working inside the lab, the expenses can run up to 100 euros. Adelante. Y esto porque estamos regalando la energía dentro, en la red. And that is because we are giving that energy to the net, to the energy net. Porque recursos tenemos bastante. Because we have a lot of resources. Porque una vez que estamos regalando, ya vuelve por otra parte, siempre. Once we're giving out, it will always come from another place, always. Y los que han llegado al laboratorio, algunos querían comprobar todo porque tenía calor dentro sin utilizar nada para calentamiento. And some of the people who are linked to the lab wanted to verify this because when they have been working inside, they felt heat or hot, and there was no heating inside. Y como he dicho varias veces, la temperatura se puede controlar con el alma y por la intención. And as I have said many times, the temperature can be controlled by the soul and by the intention. Y muchos han repetido los experimentos y cada uno ha tenido sus resultados. Many have repeated the experiments and all have had the same results. Por ejemplo, la viña que antes pagaba 200 euros al mes, no, 200 euros por 2 meses, ahora paga solo 25. For example, Lavinia, who used to pay 200 euros every 2 months, now she's paying 25 euros. Ella ha pulverizado las paredes, ya tiene también el sol dentro, pero eso es su nivel que ha permitido. She has sprayed all the walls and she also has a sun inside,
but that has been her desire or her will that has obtained that result. Adelante. Y también sabéis que no hay ni un MAGRAV con conexiones físicas en el laboratorio y toda la interacción es al nivel de los campos. Y como pueden saber también, I'm sorry, as you can, we'll also know that we have no physical connections between the MAGRAVs or anything inside the lab, and everything is performed through the fields. Adelante. Y eso pasa también porque aquí, como sabéis, en el oasis Yeye no tenemos, no estamos conectados la red general. Y como, and as you will know, here in the Gigi Dome, we are not connected to the grid, to the public grid. Y a nosotros nunca se apaga la luz. Tenemos luz para siempre y no nos lo corta nadie. We never turn off the lights because we have lights and electricity and energy all the time. Por eso estamos independientes, de verdad, y todo lo que hacemos cuando nos levantamos para hacer algo, lo hacemos de placer, no para pagar algo. This is the reason why we're totally independent. And when we wake up in the morning, we do everything with happiness because we're not doing anything just for the money or for the expenses. We're doing it because we are happy. Adelante. Y por eso hemos decidido compartir, porque cuando no tienes que pagar para la comida, para la luz, para el calor y todo eso, ya no hay ni un motivo para guerra y solo para amar, para vivir, para sentir todo que hay en el mundo, en el universo. And we wanted to share this because when you don't have to worry about any expenses, what are you going to eat, what are you going to spend in energy or anything else, then you don't have any worries and you only have to focus your life in pure happiness, enjoying only. Adelante, Jenny. Pues eso quería decir, gracias. Y he hablado otra vez mucho. Y gracias, hermano Jalal. This is what I wanted to say, and I've been talking too much. And thank you, Jalal. Brother Jalal. Thank you, Gianni. Gracias, Gianni. Muchas gracias, Gianni. Okay. Isn't this amazing, Jalal? What? Isn't this amazing to be absolutely free, independent? Of course, this is what always Mr. Cass saying. Sí, dice Jalal que esto es lo que dice siempre el señor Keshi, que nosotros debemos de aspirar a llegar a ese punto en el que está Gianni, donde no tenemos que preocuparnos de nada, de comida, de ningún gasto. Somos totalmente independientes y nos podemos enfocar en el puro placer y el amor y disfrutar. And in reality, yeah, you do not need much to do to achieve Y en this. realidad no se tiene que hacer mucho, dice. Y es cierto. Muchísimas gracias, Gianni. Excelente presentación. Gracias a nosotros. Y We, por eso hemos hecho también en otras ciudades de Rumanía lo mismo. and this is the reason why we've done this in other cities of Romania. Y ese año lo hacemos una semana cada mes en otra zona de Rumanía. Y ahora lo estamos haciendo una semana de cada mes en otras zonas de Rumanía. Wow. Y son muchos que han venido para ver y sentir, porque no se lo creían.
And there have been many people that are coming to see and watch and verify because they couldn't believe it. Y personas que antes para hacer un GANS tenía que esperar muchísimo. Después de estar con nosotros en el laboratorio para algunas horas, ya el GANS cuando en su casa hacía el GANS en unas horas como pasaba en el laboratorio. Wow. Many people that came in here to see and verify had were making dances and it would take them a long time. But after being here and watching and verifying everything that we have, now that they go back and start making their dances, they make them very fast. En el laboratorio los campos son tan fuertes que los que entramos dentro podemos vivir otra experiencia muy, digamos, en una zona donde podemos comprender todo mucho mejor. In the lab, we have the fields are so strong that when we come into the lab, we feel a different state and we can understand more and see more things than we used to before. También con algunos científicos hemos hecho pilas con agua de una copa una vida. And with some scientists, we have made batteries with water, with the plasma water from the cup one. Yes. Yes, cup one. Lo que estamos tomando del agua de plasma de una copa una vida, con el GANS limpio y todo eso. Y hemos hecho comprobando con varios agua para ver el poder del agua. And we have tested also these GANS water to see what is the different strengths of power. Querían ver eso y lo hemos hecho. They wanted to see that, and that's what we've done. Porque, sabes, es un poco difícil si estás con la mente en la fisicalidad. Because, you know, it's difficult when you're really inserted with your mind into the physicality. Estás un poco así preguntando cómo es posible que cambias el termómetro con tu alma, con tus emociones. And you ask yourself, how is it possible that you can change the thermometer reading with just your soul? Además de eso, tienes la ventana y la puerta abierta y eso no influye en la temperatura de dentro. And it doesn't matter if you have the windows or the door open, it will not make any difference inside. Y eso pasa solo con el calentamiento plasmático. And that happens only with the heating, with the plasmatic heating. Con los otros tipos de calentamiento he visto que como abres una ventana o una puerta ya baja la temperatura y empieza a funcionar lo que tienes. Pero en el plasma esto no pasa nunca. With any other type of heating, if you open a window or a door, you will feel the difference in the temperature, but that doesn't happen the least with the plasma. Y fue muy gracioso que para alguno he puesto la escalera que quería tocar también el techo. And it was so funny that I placed a ladder so that it would touch the ceiling or the roofing. Y fue muy gracioso. Y también he dicho varias veces, las personas que entran dentro ya no quieren salir así deprisa y se quedan y a veces tengo que decir, tenemos que hablar con nosotros, por favor, si nos vemos otra vez en otro día. He says that the how do you say, the ambience,
the feeling that the people have inside the lab is so comfortable and so plenty and happy that people do not want to leave. And sometimes he has to tell them that if they can come back again, then he would be willing to show them again so that they can leave. También lo mismo hemos hecho con el coche, que sabéis que se llama Drago. Well, we've done that also with our car, which we call Drago. Drago. Okay. Does that mean dragón? Es un dragón, sí. Ajá, it's dragon. La marca es Suzuki Jimny. It's a Suzuki Jimny. Pero él se llama Drago. But his name is Drago. Y hemos visto con Jetta que en función de nuestras emociones, también la velocidad y el consumo está en cómo somos nosotros. We've seen with Jetta that depending on our state of emotions, the car will perform accordingly. Y eso hemos visto también con el viaje de 5,000 kilómetros para comprobar eso. Es lo que hemos hecho en Francia. And we verified that in a trip that we made of 5,000 kilometers to France. Y así que como ya las casas lo tenemos vivas, también los coches, porque si estás enfadado y en una tensión vas a gastar más gasolina. So we verified with our cars also that, as well as in the house, that if you are for some reason mad, then you will spend more fuel than usually. Y es muy curiosamente, pero el hombre se acuerda muchísimo de su control cuando tiene que pagar. And it is funny, but when you have to pay, you really remember to control your state of mind and feelings, emotions. Y eso es maravilloso por el regalo que nos ha hecho el señor Cage para entrar en la dimensión del plasma. It is wonderful, and that what Mr. Kish has done for us to be able to enter into the plasma dimension. Wow. Thank Gracias a you. todos. Gracias a nosotros. Maravilloso, Gianni. Increíble. Asombroso. Tenemos mucho que aprender de ti también. I tell Gianni that we have a lot to learn from him. No de mi Alenka, tienes que aprender cada uno de su alma. Yes, but nos das un ejemplo a seguir. He says that we learn from our own souls, but I tell him that he is giving us an example to follow. Sí, por eso estamos compartiendo, pero sabéis, cada uno tiene que conectarse con su casa, con su coche, con su móvil, con todo. Claro, sí. Sí, well, he says that that's the reason why he's sharing this, but we have to connect ourselves with our house, with our car, with everything. Y compartiendo entre nosotros es mucho mejor para nosotros y también para los que vean todo eso. And Gracias. sharing, it makes it a lot better for us and also for the people who come and see what we're doing. Muchas gracias, Gianni. Thank you, Gianni, for sharing. Y es realmente asombroso. Muchas gracias, Gianni. Así es, Alenka. Muchísimas gracias, Gianni. Jalal, Jalal, do you have any questions?
Le pregunta a Jalal si tiene preguntas. Sí, Siki, creo que él nos iba a compartir algo sobre las 5 copas, sobre las conexiones que no están físicamente, ¿no? Me parece. Ujú. Ah, ya. What you ask, and Oh, I was asking if you have something to, if any question, and Liliana is telling me that you were preparing something to show about the 5 cups connections. Gianni already explained, but if he explained what he's doing, that's more better. I'm sorry, I couldn't understand the last part. If you could, what? Okay, wait a minute. Dice que ya Jalal nos ha mostrado bastante, pero dijo algo que no le entendí, entonces dice que espere un momento. You need to understand the plasma. Es necesario que ustedes comprendan el plasma. If you take a plasma from one pot and you separate it everywhere, they have a connection. Si tú tomas un poco del plasma de un jarro y lo separas y pones por todas partes, ellos están conectados. Even if you take any of this plasma, you will have a high level and low level. Ahora, al tomar ustedes estos poquitos de plasma, van a tener diferentes niveles, unos you- altos y bajos. If you separate them, you will have Si the los same connection. tendrá la misma conexión. So plasma is always connected to the same plasma, the origin. Así es que el plasma siempre está conectado al plasma de su mismo origen. So if you put all of these wires in one pot and you nanocoat them, Así es que si ustedes ponen todos estos alambres en un jarro y los nano recubren, you have a connection that's called connection of the environment. entonces ustedes van a tener una misma conexión que es la conexión del entorno o del medio ambiente. So wherever you put any of them in any shape or form, they are already connected. Y de donde sea que ustedes los pongan en cualquier forma o manera, estarán conectados. So this even the same wire, if you cut it, it's already connected from origin. Así es que aunque ustedes corten un alambre, siempre están conectados desde su origen. And you add to it a connection of the nano coating, Y pregunta sobre la conexión del nano recubrimiento. so you have a strong connection between this Entonces, what I said, A and B. entonces van a tener una conexión muy fuerte desde, como yo digo, de A a B. So you do not need a wire connection in your jars. Ustedes realmente no se necesita ninguna conexión de un alambre físico. And even this shape of this information, Y aún en esta forma de formación, it's already connected with the ya fields. están todos conectados. Los campos. But you can make it more professional Pero lo puedes hacer más profesionalmente if you understand what is the si what tú is the entiendes gravity la gravitacional, and la gravedad, how the inertia connected to the gravity.
¿Y cómo se conecta la inercia a la gravedad? and how the entity is connected to ¿Y the cómo también la gravity and entidad the inertia. a la gravedad y a la inercia? The plasma is way above, the normal understanding of connection, even. El plasma está muy por encima del entendimiento de las conexiones. And if you see, some of us call Si ustedes, Gianni because we are already watching Gianni work, so he si came. ustedes pudieron comprobar cómo Gianni vino porque nosotros estábamos hablando de su trabajo. In the soul level, we are already connected with everyone. Al nivel del alma todos estamos conectados. So when you nano-coat all these wires and coils and plates with the Así que same cuando tú caustic, estás recubriendo estas placas y estos alambres con la misma soda cáustica, you have this connection of caustic. tienen esta conexión de la soda cáustica. Because it's simply information. Porque por la simple información. So why should be it's magic? Así que ¿por qué debemos considerarlo como una magia? Como algo mágico. Once you showed yourself the magic, there will be no magic. Una vez que ustedes ya han encontrado cómo se hace la magia, ya no hay magia. Así es. Tal vez es mágico porque no lo vemos, ¿no? Físicamente. Sí, Liliana says that maybe it has been magical because we don't see it physically. I think because we don't understand it. We don't want to understand it. No queremos, dice, comprenderlo. Le digo yo que tal vez porque no lo comprendemos. Entonces dice, no queremos comprenderlo. Plasma have a law. El plasma tiene una carga. The law of plasma, when you take... no, una regla, perdón, una regla. Y la regla del plasma es que... When you take, you have to give. Que cuando tú tomas, tú tienes que dar. And when you ask, you shall receive. Y cuando tú pides, tú recibirás. And when you receive, you have to work with. Y cuando tú recibes, tú tienes, I'm sorry, could you please repeat? When you receive, you have to work with it. Y cuando tú recibes, tú tienes que trabajar con esto, con lo que recibes. Today I have a discussion with someone and I explained to him about asking the universe for whatever you want. Yo hoy tuve una discusión con alguien sobre cómo tú le pides al universo lo que tú deseas. But I said, if you ask, don't waste this energy when you receive it. When you what? When you receive it. Ok. Ahora bien, si ustedes piden, no malgasten esta energía cuando ustedes la reciban. Look, guys, understand, please. Comprendan esto. You are, as a person, let's say, in the strength of 10.
Digamos que como una persona tú tienes una fuerza de 10. When you ask the universe for something, the universe will work above even 10. Si tú le pides algo al universo, el universo trabaja en una fuerza mucho mayor que 10. 10 in order of 10 in order of 10. 10 en el orden de 10, en el orden de 10, en el orden de 10. So, if you receive from whatever you ask for, Así que tú, sea lo que sea que tú pidas, that means this source of energy significa que esta reduced, energía reduced for you to be received. produce para que tú la recibas. You understand what that means? Oh, you said reduce, not produce. Reduced. Produced, ok, sí, ok, produce para que tú la recibas. So, for this energy, high source energy, to give Para, to this position, it take a lot of effort. para que esta fuente de energía que es alta pueda dar en este otro rango o nivel de energía se requiere mucho esfuerzo. So, whatever you receive, make it worth that you have it. Así es que cualquier cosa que tú recibas, haz que valga la pena que lo tengas. Let's say this is Mr. Cash, Digamos que este es el señor Cash and you ask him how to make a CO2 box. y le pides que te enseñe cómo hacer una caja de CO2. Even in the public teaching, even in the public teaching, when you ask for something Aún en las enseñanzas públicas. and you receive from him information. Y tú recibes la información. Now, you went and you made the CO2 box and you put it in your garage or your lab or your desk, and you didn't do anything with it. Digamos que tú hiciste la caja de CO2 y la pusiste después en tu garaje, en tu casa, en cualquier lugar, y no hiciste nada con ella. What do you think is this? ¿Qué piensas de esto? What a waste of knowledge, what a waste of energy. Qué desperdicio de conocimiento y qué desperdicio de energía. But if you took this CO2 knowledge and you work with it and you teach it, you made a very good example that this effort of Mr. Cash to teach you this one, it made benefit. Pero si tú haces esta caja, la haces, la usas, la enseñas, cómo hacerla, entonces eso significa que realmente has hecho un buen uso del esfuerzo que hizo el señor Cash en este nivel. So it's the same thing with the knowledge of the universe. Es lo mismo con el conocimiento del universo. Every entity in the universe would like to give you what they have. Cada entidad en el universo le gustaría darte lo que ellos tienen. But you need to make a demand. Pero tienes que hacer una demanda. Only for you, this is a small demand, so you will not receive. Para ti esto es una demanda muy pequeña, así que no lo recibirás. How much this demand goes to the others would make a huge demand. You can make it as a gravitational. ¿Qué tanto esta demanda vaya hacia otros? Va a ser una mayor fuerza, un nivel más fuerte de ser gravitacional.
Even in the knowledge, if you ask for a knowledge, don't put yourself in the front. Put the others, this knowledge for the others. You will teach the others, you will receive, believe me. Aún en el nivel del conocimiento, no te pongas a ti en el frente como que este conocimiento es solo para ti. Pon a los otros también, el conocimiento va para ellos también. Let's say, as example, Como un ejemplo, digamos, you would like to understand the Maghraf and you would like to achieve the knowledge of the Maghraf. te gustaría entender el Maghrab y alcanzar a ser un Maghrab. If it's it only for you, yes, you made a demand, but how much is the demand? Si es solamente para ti, sí, está bien, pero ¿qué tanto va a ser la demanda? Do you really have no electricity or you cannot pay any electricity? This is a big demand. ¿Realmente no tienes nada de electricidad o es que necesita tener una demanda mayor de la electricidad? So this is 10 to the order of 1. Así que digamos 10 en el orden de 1. But you will achieve a knowledge. Alcanzarás el conocimiento. You will receive a knowledge. Vas a recibir el conocimiento. But if you make the others in the front of you and what you ask is for them. Pero si tú haces la demanda y pides para ellos, you will achieve 10 to the order of 10. Entonces obtendrás 10 en el orden de 10. And through them, you will receive with them. Y a través de ellos, tú recibirás de ellos. Believe me, I done this and really I achieved. Realmente créame que yo he hecho esto y realmente que he conseguido. Yo también. Me too. Thank you, Jalal. Gracias, Gianni. I like your work, Gianni. You are a man of doing things and really I like your work. Thank you very much. Me gusta tu trabajo. Gracias. Did you see how the colors changed in the image? When you were saying that? This is a plasma entity. Esto es, le digo yo a Jalal que si notó cómo cambió el color en la imagen cuando él dijo que le gustaba el trabajo de Gianni. Y dice, claro, porque está en el estado de plasma. It's the same thing when Mr. Cash, before when they achieve 129 Tesla, when they are in the class, they see they have produced a lot of energy. When they are out of the class, let's say from Friday, Saturday, Sunday, they measure there's no much interaction. Es lo mismo, dice, que sucede en las clases del señor Cash, lo mismo que sucedió en el laboratorio de Gianni, que cuando no están en clases en los fines de semana, se produce mucho menos electricidad que cuando ellos están allí. They noticed what Gianni said here. Ellos han notado exactamente el mismo efecto que el que dijo Gianni. It's alive, it's dynamic. Es el dinamismo, porque está vivo. And absolutely, whatever you want from this entities, they can provide. Y absolutamente lo que tú necesites que te den estas entidades, ellos te lo pueden proveer. But we don't believe that. Pero nosotros no creemos eso.
Ese es nuestro problema. Okay, That's the problem. any question? Gianni, ¿hay preguntas? ¿De los otros preguntas? Yo también tengo respuestas. Gracias. Me too. I do. I have answers also, says Gianni. Experiment all the time. You have a knowledge. 7 billion, they don't have this knowledge, my dears. Lo que pasa es que tú tienes el conocimiento y si ellos no tienen este conocimiento. Today I was speaking with my wife. I said, you know, a lot of you know, all the people, they don't have any idea about what this knowledge is. Hoy le estaba diciendo a mi esposa que mucha gente no tiene ni idea de lo que es este conocimiento. This make you alive for 1,000 and 1,000 of years. Esto les dará vida por más de 1000 y 10,000 años. This make your life worth to live. Esto hace que tu vida valga la pena vivirla. I said before this knowledge, what was the purpose of life? Only live, grow up, marry, make a family, make a house, make a money, and die. Is that all? Antes de tener este conocimiento, para mí la vida era nacer, casarse, tener hijos, estudiar, trabajar y morir. And even when you do something, it's already conditioned due to your knowledge. Y aunque hagas algo, siempre está condicionada a tu conocimiento. And even if you do good, because they told you, if you do good, you will go to heaven. Y si haces bien, te han dicho que vas a ir al cielo. So even that, it is conditioned. Aún eso está condicionado. Because you have to do After you enter this technology and this issues and this knowledge, oh my God, antes de que tú entres a este conocimiento, a esta tecnología. What was the last part, Jalal? oh my God. Oh, Dios mío. Yes. It's a really pure love, my God, really pure love. Es realmente puro amor, verdaderamente amor puro. You know, sometimes you fight the others for them to be in your level of understanding. Sometimes you get angry, sometimes you get excited. Tú sabes que a veces luchamos porque las otras personas tengan nuestro nivel de entendimiento. A veces nos enojamos y a veces somos un poco más comprensivos. Yes. This year, I hope and I know that we will see a lot of things. Este año espero y sé que vamos a tener mucha fe. Okay, any other question, please? ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Ok, muchas gracias, Jalal. Creo que no hay preguntas hasta ahorita. No tenía una pregunta, Raquel. Me parece que Raquel tenía una pregunta referente a domos con la tecnología Keshe.
Creo que se le hizo a Gianni, ¿no? Ya, bueno, Sí, pero también ha escrito ahora en el chat. Ok. ¿verdad que sí? Sí. Dice There que was a question from Raquel. She wrote, Gianni, gracias Gianni, pregunto porque tengo un proyecto que me gustaría hacer con domos y con la tecnología de Keshe. I'm asking Gianni because I want, I have a project that I would like to do with domes with the Keshe technology. It looks to me very interesting. Me parece muy interesante. Y me gustaría aprender antes de hacer. I would like to do it before I do it. How are you going to do it? Sí. ¿Cuándo quieres empezarlo? When do you want to start it? Yesterday. Raquel. Jalal dice que ayer. You're right, Jalal. Pues Alenka, cuando quieres, podemos hablar y te digo que tienes que preparar para hacer todo. Y Sí, vamos yo pregunté. Sí, Sí, adelante. yo pregunté por las clases que están presentando ahorita y creo que tú me dijiste que iban a tratar de hacerla con traducción. Sí, este mes ya tenemos uno hecho, un domo, lo vamos a montar, pero también si es necesario, si quieres, podemos hacerlo y en el grupo español cuando quieres empezar eso. Excelente. Y en cualquier Excelente. momento, tú me dices antes con un poquito de tiempo y vamos a hacer, no importa de noche, porque ya sabéis, no tenemos problema con eso. Y podemos hacerlo Ok, vamos a... porque, sabes, lo primero, tenemos que aprender a hacer los nanomateriales de plantas. Yes. Permíteme que le traduzca a Jalal, por Okay. favor. Jalal, Gianni is saying that we can start learning about the domes with the Keshe technology with the Spanish group that we just have to prepare the materials and agree with him on the time. Okay, adelante. Because there is no problem with whether it's at night or any time. Ya puede seguir, Gianni. Sí, así es. Pero también ya lo sabe porque tiene mucho trabajo. Sí, Jalal knows about it also. Y lo primero que tenemos que aprender es hacer el medio para los nanomateriales de plantas y para el gas y para todo lo que hacemos. The first that we have to learn is how to do the nanomaterials from plants. Nosotros lo que hacemos el día 0 es el día del plasma. The 0 day is the day to learn how to do the plasma. Luego. So you will start next week. ¿Podrías empezar la próxima semana? Pregunta Jalal. Yes, sí. Sí. We have agreement. Wow. Tenemos un acuerdo para empezar la próxima semana con las clases de cómo hacer los domos, empezando por cómo preparar el plasma con de las hierbas y de las plantas. Now we will have a time to spread the information for all the groups. They can join and they can enjoy the teaching. Ahora dice que podemos empezar a hacer las invitaciones para todos los grupos para que se unan y lo disfruten también. And if you make a ticket, 50-50, yeah? Yes, I'm sorry. If anyone make a tickets to enter, 50-50. Who's going to make the tickets to enter the classes? We can do that. Jalal
in charge of that. We can do that. It's okay, 50-50. Dice Jalal que sí que él lo puede hacer. Great. Thank you, Gianni and Jalal. Both. Muchas No, gracias. Don't Gracias. thank me, thank Gianni. He's going to do Yes, the work. Pues gracias a nosotros, thank you. Claro, gracias a nosotros. Thank we. Yes, thank you. Wow. Raquel está bailando en un pie. Y yo también. Así es, así es. Estamos muy felices de que Yanni nos haya adelantado por acá los talleres. Sí. Y entonces, bueno, pues nada, creo que llegamos al final del taller si no hay más preguntas. Y Are there any questions? No, there is no question. ¿Dónde puso Gianni esas, el enlace? ¿cuál enlace, Alenka? Aparece, a mí me apareció un enlace de clases. You know, today I am in the class from 8 o'clock in the morning. Oh, dice que él está realmente ya en el plasma, dice Jalal. Tal vez lo mandaron a tu privado, Alenka, porque no está en el chat. Puede ser, sí. Gracias. Sí, porque no aparece acá en el chat de todos. I am not yet working with the foundation, and I have all this hours of teaching. So what will happen if I work with the foundation? Oh my God. Dice que todavía no está trabajando con la fundación y ya tiene todos estos encargos. ¿Qué va a pasar cuando ya esté trabajando con la fundación? The same thing. No difference. Le digo que va a ser lo mismo, sin ninguna diferencia. Porque ya tiene bastante. There is a, Jalal, there is a question from Lisbeth. She says, acerca about how the flight unit works in interaction with our soul. ¿Cómo funciona la unidad de vuelo en interacción con nuestra alma? There is a question about, it says, I will read it to you, about how the flight unit works in interaction with our soul. Okay. This is interesting because today in a way, I explained it to my wife. Es interesante porque hoy precisamente lo hablé con mi esposa. It's not really working with the soul. No es trabajando realmente con el alma. The soul is already connected to the universe. El alma ya está conectada con el universo. It is the emotion which kept this information away from the physicality. Es la emoción la que ha mantenido alejada esta información de la fisicalidad. So this devices, what even the CO2 box, really you didn't work. You are not working with the CO2 and the zinc and all of these. Really, in reality. Realmente dice que hemos trabajado con estas unidades, con estos dispositivos cuando hacemos las cajas del CO2 y del zinc, realmente. Once you enter the world of the nano and above, you are entered the world of the universe. Una vez que tú has entrado al mundo nano y estás a punto de entrar al mundo del universo, you are already above
the matter state. Estás ya arriba del estado de la materia. But we do not accept it because we used to see things to believe. Pero nosotros no lo aceptamos porque realmente estamos acostumbrados a ver las cosas para poder creer. And how much we gather information about, believe in this technology, how much we progress. How much we? Progress in interaction Okay. between the soul Dependiendo of de la physicality cantidad, and the soul of the man. y dependiendo de la cantidad que nosotros creamos y aprendamos y constatemos, eso es cómo nosotros vamos a progresar en estos nuevos estados. So in reality, this enhancement unit and the eye viewing units, vertical units, the flight units, all of these, it's to elevate the soul of physicality. Así que prácticamente todos estos dispositivos que tenemos como la unidad de mejora, la unidad de visión y las otras unidades son todas para elevarnos y comprender estos nuevos estados. So in reality, it's overpass the emotion of the man. En realidad tenemos que sobrepasar la emoción del hombre. So the emotion have nothing to say, so only to follow the soul of the physicality with the soul of the man. Así que nosotros no tenemos nada que decir, simplemente seguir la conexión entre el alma del hombre y el alma de la fisicalidad. Look what happened all this, let's say 1 year of teaching or 2 years since a lot of you came after this energy package. Mira lo que ha sucedido en esto 1 año, 2 años de enseñanzas y de aprendizaje con los paquetes de energía. You are already connected your soul of physicality to the soul of the man. Ya has conectado el alma de la fisicalidad con el alma del hombre. And a lot of times you see your emotion goes toward the soul of the man. Y muchas veces ves Alinka, you are here? She dropped out. Do you hear me, guys? Yes, Jalal. Okay. Creo que por ahí a Alenka se le fue el internet. Now she's connecting with her soul. Exacto. No sé si por ahí está Santi. Santi, he is not speaking to us today. También está conectado con el alma, Santi. Santi, next week he can take 50%. Come. O John, por ahí. A ver. Hey, in the time between, Jalal, you come on Thursday to the German Knowledge Seeker workshop? Yes, master. If you ask, I will come. We are very happy, and also the Spanish community is also invited to be part again at the German Knowledge Seeker workshop. We had holidays. Yes. We made 2 knowledge seeker workshops, German knowledge seeker workshops only in German. I will prepare my suitcase in case. Thank you very much. We will prepare the hotel room. Yeah. I need one. I am near the door now. Ok, bueno, por ahí, Raquel, tienes activado ya el micro, a ver si lo puedes abrir. Sí, aquí estoy. Ok.
Andreas dijo que estamos invitados a la clase de los alemanes, que está traducida solamente en alemán, que si va a ir Jalal ahí. Gracias, Andreas. Thank you for the invitation for German teaching. Thank you also to be with you. Ok, muchas gracias, Andreas. Entonces, adelante, Raquel, con tu pregunta. Jalal, my question is that if you know what is coming from this year in the new teachings, could you give us some fresh news or something? What else coming in the knowledge this year? Okay. Se me cortó el internet. You know, it's the same question. I have it today in the private teaching. You know, tengo la pregunta que tuve hoy en las enseñanzas privadas. Do you think what we have from knowledge, it's not enough for us to be in a good condition? No, I think El conocimiento no es suficiente para tener una buena condición. I'm sorry. No, my question is because I hear Mr. Kesh say that this year will be different. He will introduce any changes. That's my question. Mr. Cash, from the first day until the last workshop, he always give the same teaching in different levels. El señor Kesh, desde el primer día hasta las últimas enseñanzas, siempre nos ha enseñado lo mismo. When he see achievement in any part of his teaching, anywhere, even with the governments, even with the special groups, when he see that someone opened a door of knowledge, he will share it with us. Cuando él encuentra logros en cualquier área que sea, ya sea de la física o con los negociadores, él siempre lo comparte con nosotros. Because he said all the humans is already connected. So if someone have a knowledge, all the knowledge seekers, all the humans will get this knowledge. Porque él dice que todos estamos conectados y entonces si alguno de los buscadores de conocimientos tiene un conocimiento, todos los otros van a tener este conocimiento también. I think all of you knowledge seekers, sometimes you feel it. You feel something happen in your thinking, in your mind, especially with the when you work with the plasma. You see, there's information coming to you from you don't know it from where. Todos los buscadores de conocimientos a veces sienten que tienen un conocimiento y no saben de dónde viene, pero es debido a esa conexión. Look to what happened to Gianni today. We speak about Gianni. We play the video from Gianni. So he came. Ya ven lo que sucedió con Gianni hoy. Nosotros pusimos el video, estábamos hablando de él y él entró. So if someone opened a door, even in the teaching, playing the video, and someone say, if we connect this to this and this to this, even Gianni is not here, he will receive this question and he will receive this answer. Si alguien abre una puerta y entonces habla de un determinado conocimiento y cómo se hace esto así o asá, Gianni, por ejemplo, recibió el mensaje y lo siente, pero no necesariamente sabe de dónde proviene. But
It's for Gianni if he listened to this voice. Pero si Gianni escucha esta voz, We call it a thoughts. How many thoughts we have in a day? 1,000. nosotros le llamamos pensamientos. ¿Cuántos pensamientos tenemos en un día? And especially if you focus it in the plasma technology, Especialmente si estás enfocado en la tecnología del plasma. you you can make a maggraph every 5 minutes. Podrías hacer un MyGraph en 5 minutos. Wow. So don't worry about the technology. The technology will be open up because the spectrum of the technology is open up with a lot of universities in Tehran, in China. No se preocupen por la tecnología, que la tecnología se va a estar abriendo con las nuevas universidades que están surgiendo en Brasil, en China y en otros lugares. So if Mr. Cash opened a discussion or a teaching with all these universities, this Sí, will reach all of us. Si el señor que se abre este conocimiento con estas universidades, este conocimiento va a llegarnos a todos nosotros. Look what happened. He can sell this units for some countries here or there. Miren lo que sucede. Él puede vender estas unidades en algunos países aquí y allá. But what will happen if he gives only for one country or two countries and he leave all this behind? ¿Y qué sucede si él solamente abre esto o vende esto a 1 o 2 o 3 países? ¿Qué va a pasar con los otros? What will happen? What do you think? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Now these countries which receive this technology, now they will play as a superior. Ahora ustedes vean que estos países que van a recibir estas tecnologías, what was the last word, Jalal? Superior. Es que ellos van a estar superiores. And ¿Serán superiores? this Mr. Cash do not allow. Y esto es lo que el señor Keshe no quiere permitir. Even in the teaching, if he see, you know how many times he told me, Jalal, don't go there. Let them do the teaching. Let them bring the teachers. Y cuántas veces él me dijo, Jalal, no vayas ahí. Deja que ellos traigan los maestros. Why? ¿Por qué? He don't want that all the people depend in one person and they do not progress in their thinking and they make the the teachings and they make the knowledge out. Él no quiere que nosotros dependamos de solamente una persona o una enseñanza. Él quiere que nosotros todos aprendamos y hagamos las enseñanzas. Empecemos a enseñar. He don't want for us to play one better than the other. Él no quiere que nosotros juguemos a que somos unos mejores que otros. He would like us to play one. Él quisiera que nosotros jugáramos a ser uno. And every one of us bring out the beauty of his own understanding to this technology. Y que cada uno de nosotros traigamos la belleza de su propio entendimiento. A lot of times I try to open a mind and thinking, not to to give what I do or what I in reality make, because this is normal. If you see someone done, you do the same thing. Muchas veces yo no quiero enseñar solamente lo que yo pienso, lo que yo he experimentado, sino que me gusta traer a otras personas que hagan lo mismo. So he said it. He kept all this knowledge that all of us we will progress
in one time. Él ya lo dijo, que él ha tratado de mantener este conocimiento y esta enseñanza de tal forma que todos vayamos avanzando al mismo tiempo. The awareness, the knowing, the technology, the knowledge, then connection with the soul, all of us, we go nearly in the same time. El conocimiento, las enseñanzas, las prácticas, que todo lo que nosotros vamos aprendiendo, lo vayamos aprendiendo y experimentando todos al mismo tiempo. As a father feeding a love to his children, he tried to give all in the same time. Así como un padre que le da a sus hijos y les está enseñando y trata de mantenerlos a todos al mismo tiempo. Not leaving anyone behind. No dejando a ninguno atrás. And I tried to explain it when I said even now, when for 2 years we are working with the plasma, we see even us, we have a different behavior now. When we give, nearly we give without condition, just to give, just to teach. Aún nosotros, después de 1 o 2 años de estar con este conocimiento del plasma y practicándolo, vamos encontrándonos que estamos diferentes, que hemos ido avanzando en nuestra conducta o en nuestras forma de pensar. En todo hemos ido avanzando conforme nos vamos adentrando en el plasma. Look to your behavior. All of us, look to your behavior. Miren su propio comportamiento, cómo ha cambiado. You don't look now for all the entities in little bit more respect. No buscan ustedes a todas las entidades y a todos los ven con más respeto. Because in the reality, there's no difference between you and them. Porque en realidad todos somos iguales, ustedes y ellos. No different, absolutely no different. If it's No hay ninguna diferencia. If it's $1,000 shy or $1 shy. Absolutamente ninguna diferencia. Cualquier cantidad de signo de dólares, no hay ninguna diferencia. I want to say something. No. Quería decir algo, Raquel. Okay, I will say in Spanish. ¿Me lo traduzco, por favor, Alenka? Sí, cómo no. Lo diré en español. Mi nieta quiere hacer la copa 1. Wants to make the cup 1. Para que su perrita de 15 años viva más. So that her little dog that is 15 years old can live more. Está muy emocionada con eso. Y ya tengo los materiales para ella, solo que esta semana me enfermé. And now I'm ready to teach her. And I have all the materials, but this week I got sick. Wait. Again. What you said again? Un momento. Okay, de nuevo dime lo que has dicho. Raquel says that she has a granddaughter. How old is she? ¿Qué edad tiene Raquel? La perrita tiene 15 años. No, tu nieta. Mi nieta tiene 11. Sí. An 11-year-old granddaughter that Raquel has wants to make the cup 1 because she wants to use it for her little dog that is 15 years old and she wants the dog to live a lot more. So Raquel has already bought the materials, but she couldn't start teaching her because she got sick this week. Adelante, Raquel. Okay. Let me tell you before you approach this thing. Déjame decirte algo antes de que sigas adelante con esto.
if you do it, just put in your mind that you give him the choice if he wants to stay. Just a moment. Dice que antes de que tú empieces a hacer esto, pongas en tu mente que se tienen que hacer varias elecciones al hacerlo. Okay. That's all. You put in your mind that with this Ganses, you give him a choice for him to choose. Okay. Dice que con esto, al hacer esto, que tú tienes que estar consciente de que tienes que decidir que al hacer estos ganses, tú le estás dando a la perrita la elección de si quiere o no quiere hacer lo que tú deseas. Ok. That you accommodate, you do not Que tú abuse this knowledge. acomodas tus demandas al nivel de ella, del conocimiento de ella, de tu nieta. En realidad entiendo bien el proceso de vida y de muerte. Sé que la perrita Raquel está understands very well the process of life and death, and that the little dog is muy grande, muy vieja. That she's already too old. Pero lo que me mueve la emoción es el que mi nieta quiera hacer eso por su mascota. What really moves me and motivates me to do this is that to learn that my granddaughter is willing to do that for her pet. Yeah, why not? This is very beautiful. Yes. You know, it's true that we're changing. For example, I have a granddaughter also. She received for Christmas gifts in money. And since we were very sad because we had lost my son to COVID, then she decided to use the money that she received as a gift to invite us to go to another place so that we would not be so sad in the same surroundings of last year. And she's only 7 years old. And she did that. She used the money that she received as a gift for Christmas to give us that opportunity. And we continue seeing not only in ourselves those changes, but also in the people that surrounds us. So there is another testimony also. Les digo que también a mí me sucedió con mi nieta, o sea que estamos viendo cómo vamos cambiando. Yo vi el cambio que estamos teniendo nosotros en la casa también. Mi nieta de 7 años recibió para Navidad regalo en dinero y ella usó ese dinero para invitarnos a todos a pasar el año nuevo en un lugar donde no íbamos a tener tantos recuerdos o no íbamos a sentir tanto la ausencia de mi hijo en esa festividad. Y solamente tiene 7 años. Okay, it's already 12 o'clock. Is there any last question, please? ¿Hay algunas más preguntas? No, thank you very much, Jalal. Thank you, muchas María. gracias. Muchas gracias, dice Raquel. Es bedanken sich alle bei Jalal. Thank you, Jalal. Gracias, dice. Thank you, Andreas.